Hola, saludos cordiales a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Quevedo y en el día de hoy voy a estar hablando sobre la economía cubana en el 2024, concretamente acerca de los experimentos capitalistas que han tenido lugar recientemente en la isla caribeña. Para empezar, quiero decir que la economía cubana ha sido tradicionalmente de tipo socialista, de planificación centralizada. Sin embargo, desde la década del 2010, Cuba ha cambiado gradualmente hacia una economía mixta que tiene elementos de capitalismo debido tanto a los desafíos económicos internos que está sufriendo Cuba, así como a las presiones externas. Podemos mencionar aquí el embargo de Estados Unidos tiene hacia la isla de Cuba por más de 50 años. Estos denominados experimentos capitalistas han sido hasta 2024 un cambio fundamental en el modelo económico de Cuba, un equilibrio entre los ideales del socialismo y las estrategias pragmáticas impulsadas por el mercado. En esta presentación voy a intentar analizar la economía en el 2024 centrándome en la naturaleza de las recientes reformas capitalistas, sus éxitos y sus desafíos, así como su impacto a largo plazo en el panorama económico y político de Cuba. Para analizar esto, eh, vamos a ir un poco hacia el contexto histórico de Cuba, ¿no? Para entender estos experimentos capitalistas actuales en Cuba, es necesario rastrear, ir un poco hacia atrás, hacia la evolución que ha tenido el modelo económico de Cuba después de la Revolución Cubana que ocurrió en el año 1959, cuando el régimen de Fidel Castro implementó un sistema económico socialista, nacionalizando casi todas las industrias principales y poniendo un fuerte énfasis en el control estatal y la planificación central. En ese momento, Cuba pasó de ser una economía capitalista, eh, dependiente fuertemente de las inversiones de los empresarios estadounidenses, a ser una economía comunista, eh, dependiente fuertemente de la Unión Soviética y del campo socialista. Durante muchas décadas, la estructura económica de Cuba siguió siendo estrictamente socialista, con la propiedad estatal dominando en sectores claves como la agricultura, la atención médica, la manufacturación y dominando en todos los sectores económicos de la población, desde lo más mínimo, las barberías en Cuba eran del sector estatal, los restaurantes en Cuba eran del sector estatal, cualquier estructura, cualquier sector que te puedas imaginar de una economía, la dominaba completamente el sector estatal, el gobierno en Cuba. Sin embargo, a partir del colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba cayó en una grave crisis económica, lo que llamaron el periodo especial. A partir de ese momento, la Unión Soviética, que había sido y se había convertido en el mayor socio comercial y proveedor de bienes subsidiados de Cuba, colapsó y dejó a Cuba sin el apoyo económico necesario. Este fue un periodo de miseria económica que indujo algunas reformas del mercado limitadas, sobre todo en las áreas del turismo y la agricultura. Estos incluyen, pero no se limitan a la legalización de los negocios privados en el turismo, la, el recibimiento de inversores extranjeros, particularmente destacan los inversores españoles y mexicanos en el sector del turismo, así como
como la legalización de los negocios privados en el turismo, las pequeñas casas de huéspedes, llamadas casas particulares, así como los restaurantes de propiedad privada, denominados paladares, estas medidas fueron los primeros pasos de Cuba hacia un enfoque más orientado al mercado. A pesar de estos acontecimientos, Cuba permaneció firmemente atada a su sistema socialista bajo la dirección de Fidel Castro. Sin embargo, a partir del 2008, cuando Raúl Castro toma el poder de la isla, Cuba ha encabezado un nuevo proceso de reforma económica. Ha emitido varias reformas para romper el estancamiento del proceso económico y así, a partir de ese momento, Cuba legalizó empresas pequeñas privadas, de esta forma descentralizando parte de su economía. Sin embargo, estas reformas han sido controladas muy cuidadosamente por el gobierno cubano y así el gobierno de la isla se ha asegurado de que de ninguna manera socaven la estructura socialista básica, los ideales básicos de la Revolución Cubana. La isla y el presidente en ese momento, Raúl Castro, decía que iban a implementar medidas de mercado para alivianar la situación de extrema necesidad que estaba pasando el pueblo cubano en ese momento, pero que de ninguna forma equivalía a una aceptación total del sistema capitalismo, sino más bien un intento cauteloso de reformar la economía cubana mientras el sistema político permanecía intacto. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos claves de esta transición al capitalismo? En primer lugar, podemos mencionar la expansión del trabajo por cuenta propia, el denominado cuentapropismo. Probablemente el movimiento más dramático de Cuba hacia el capitalismo ha tenido lugar durante la presidencia de Raúl Castro. Fue durante ese año, durante el año 2010, cuando el gobierno emitió un conjunto de reformas económicas diseñadas para permitir que la actividad del sector privado aumentara. De esta forma, permitiendo la realización de actividades jurídicas relacionadas con pequeñas empresas, como mencioné anteriormente. Esto se le denominó el cuentapropismo, así como la incorporación de mecanismos de mercado en aquellos campos dominados por el Estado anteriormente. También dio margen en cuanto al trabajo por cuenta propia, dejando libre el camino para que muchas personas o pequeños grupos pudieran ingresar a ciertas ramas como la venta de alimentos, el transporte, la construcción, mediante la creación de negocios por cuenta propia, el cuentapropismo. Estas reformas, aunque si bien de pequeña escala, marcaron una ruptura con el rígido control estatal de la economía de las décadas anteriores. El comunismo cerrado, la ideología de Marx, de Carlos Marx, esa ideología cerrada, poco a poco dio paso hacia una ideología más abierta, más fluida, si lo podemos decir de esta forma. Durante los años siguientes, en el 2013, por ejemplo, podemos mencionar que el gobierno aprobó un paquete de medidas para abrir aún más la economía, incluida la expansión del sector privado en áreas como el comercio minorista, el comercio mayorista y el sector inmobiliario. Además, Cuba comenzó a permitir que los ciudadanos privados compraran y vendieran automóviles y casas, y significativamente se alejó de los fuertes cambios políticos en las políticas socialistas que prohibían, disculpen, la propiedad privada de las casas, de la propiedad privada. Para el que no lo sepa, en Cuba era prohibido la compra y venta de casas. Si una persona, si una familia
por cualquier motivo, quería mudarse a otra casa, solo se permitía hacer el intercambio, el trueque, que en Cuba se le llamaba las permutas. Solamente se podían permutar de una casa a otra sin ningún aporte de dinero, sin ningún aporte de capital monetario, y no se podía comprar ni vender tu propiedad. También mencionar que en Cuba eh, el sector de la compra y venta de casas estaba muy regulado. También mencionar que para el 2024, para este año, estos paquetes de reforma ya se habían ampliado drásticamente. La empresa privada podría funcionar en ámbitos mucho más amplios de la economía, incluidos aspectos de los propios servicios financieros. Estas reformas, junto con otras muchas, han dado lugar a discusiones en la isla. También tienden a denominarse experimentos como en el capitalismo, ya que están instalando un mecanismo de mercado en la mayoría de las actividades de una economía planificada sobre la base de los principios del socialismo durante las últimas décadas. Sin embargo, estos cambios siguen siendo estrictamente gestionados por el gobierno, que sigue teniendo un fuerte control en el sector privado y la propiedad estatal de industrias tan importantes como la energía, las telecomunicaciones y el transporte. El gobierno cubano, si bien ha permitido que ciertas economías, ciertos sectores de la economía pasen a mano de capital privado, pasen a mano de los ciudadanos particulares, no ha dejado que industrias claves como la energía, las telecomunicaciones o el transporte sean de propiedad privada, sino que han controlado y han seguido controlando estas importantes industrias. También podemos mencionar que a partir de estas reformas han habido varios sectores económicos que han sido transformados grandemente. He mencionado aquí tres, los cuales considero que han sido los más importantes. En primer lugar, el turismo. Definitivamente uno de los sectores más favorecidos por los experimentos capitalistas cubanos ha sido el turismo. Desde la década de 1900, la industria del turismo se ha convertido en una importante fuente de divisas para el país, después de que el gobierno cubano permitiera la inversión extranjera en la construcción de complejos hoteleros a gran escala. Destacar aquí empresas como Meliá, Barceló, grandes conglomerados económicos españoles. También, sin embargo, las reformas mucho más profundas han permitido la gestión cubana en este nuevo sector de las empresas privadas. Las nuevas casas particulares y los paladares son pequeños alojamientos o restaurantes administrados por particulares, no por empresas estatales. También han sido muy importantes para el sector turístico. En este sentido, los cambios se han dedicado a lograr que un mayor porcentaje de la población se involucre más en la economía liderada por el turismo. Para el que no lo sepa, el turismo es sin duda el mayor sector económico de la economía cubana y su mayor entrada de capital extranjero. Sin embargo, el desarrollo del turismo privado ha enfrentado una serie de desafíos. En primer lugar, esto parece injusto, ya que la competencia en infraestructura con los hoteles todavía estatales suelen estar mejor dotados de recursos y desarrollados. Si bien han dejado que ciertos particulares pongan sus negocios, renten sus habitaciones en sus propios hogares, en sus propias casas, es un poco injusto
y desequilibrado porque de ninguna forma los particulares pueden competir nunca con los hoteles estatales, ni en infraestructura, ni en servicios. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, el turismo sigue siendo un sector impactado por la reforma capitalista con dinamismo y oportunidades económicas. Por otro lado, mencionar también el sector de la agricultura. La agricultura cubana, hasta ahora totalmente en manos del Estado, también se han transformado fundamentalmente a raíz de estas reformas capitalistas. En una nación agraria donde históricamente el desarrollo ha sido dominado por gigantescas empresas estatales, las reformas de la última década han permitido a los agricultores privados subcontratar tierras, dándoles más autonomía en la producción y distribución de sus productos. El objetivo de esta privatización parcial ha sido elevar la productividad de un sector que se encontraba en grave atraso debido a la ineficiencia de los métodos de producción del Estado. A la luz de todas estas reformas, la mayoría de los campesinos pudieron mejorar la producción de alimentos, especialmente los cultivos de frutas y verduras de mayor valor, que no solo tienen demanda en el mercado doméstico, sino también en el turístico. Además, ha aumentado la capacidad de vender directamente en mercados libres, donde los agricultores podrían obtener mejores precios por sus productos que a través del sistema de compras estatales. Estas reformas del gobierno de Raúl Castro han permitido que los campesinos puedan vender una pequeña parte de su cosecha al público particular, permitiendo subir un poco el precio y permitiendo también subir un poco el beneficio de su producto, que si por el otro lado se lo vendieran al Estado, que les va a pagar muchísimo menos. También la liberación parcial ha traído cierto crecimiento, aunque en ese marco muchos agricultores siguen padeciendo la falta de infraestructura adecuada y el acceso limitado a insumos modernos y al crédito que les ayudarían a hacer crecer sus empresas. Estas reformas ayudan poco más, ya que el bien que prometen está sumido en la dependencia de la tecnología agrícola importada y en la insuficiencia de los recursos gubernamentales para facilitar el paso de una agricultura más eficiente. En conclusión, todas estas medidas refuerzan aún más una situación de cambio en la que se pueden observar algunas mejoras en lo respectivo al sector de la agricultura. Sin embargo, todavía el país sigue dependiendo de las importaciones de alimentos. No ha logrado la autosuficiencia alimentaria, y esto al mismo tiempo constituye un obstáculo importante para lograr la autosuficiencia alimentaria. Que no se liberalice el sector de la agricultura provoca que Cuba no sea autosuficiente alimentariamente y tenga que recurrir mucho al mercado internacional para satisfacer su propia demanda. Por otro lado, el comercio minorista. El comercio minorista es otro sector que también ha experimentado cambios importantes como parte de las reformas capitalistas en Cuba. El comercio minorista en Cuba estuvo totalmente controlado por el Estado, como mencioné anteriormente, y este tipo de descentralización solo condujo a una escasez crónica de bienes, con un mercado caracterizado por la ausencia de competencia y la mala oferta. Pero las reformas legalizaron los pequeños negocios privados en el 2011 y así comenzó de cierta forma una proliferación de tiendas de comestibles, tiendas de ropas y negocios, los llamados cuentapropistas, el más notable de los cuales es en La Habana, donde los pequeños empresarios han abierto tiendas que venden productos que antes eran muy difíciles de encontrar y escasos. Podemos mencionar aquí ejemplos como la ropa, la electrónica y los alimentos importados. Esto ha permitido a los cubanos
en la isla acceder a una mayor variedad de bienes, aumentando así el nivel de vida de quienes tienen miedo, de quienes tienen medios para consumir estos productos. Además de eso, las pequeñas empresas han creado también empleos en un momento en que el Estado no podía proporcionar a la gente suficientes empleos debido a la crisis que estaba sufriendo con el periodo especial. También mencionar que esta proliferación de pequeños negocios ha creado economías duales caracterizadas por la distorsión de los precios de los bienes y el aumento de la desigualdad en el acceso a los bienes. No obstante, el comercio minorista ha logrado diversificarse y modernizarse, volviéndose más dinámico en los bienes y servicios que ofrece. Sin duda, uno de los efectos positivos o los efectos más positivos que ha tenido estas reformas capitalistas en Cuba ha sido en el sector del comercio minorista. También mencionar el impacto que ha tenido en la población estas medidas capitalistas. Bueno, ha tenido beneficios, ha tenido muchos beneficios, pero también ha tenido desafíos. Esto ha tenido un impacto muy diferencial en la población de Cuba en su cambio, en sus medidas capitalistas. Por un lado, el crecimiento en el sector privado trae consigo nuevas oportunidades, sin duda, de ingresos y empleo. Los empresarios han logrado construir negocios prósperos y muchos cubanos han encontrado trabajo en los crecientes sectores del turismo y los servicios. Además, estas reformas han sido traducidas en un mayor acceso a los bienes y servicios de consumo que antes eran escasos. Esto sin duda ha traído beneficios en la isla. Pero por otro lado, el capitalismo reformista también han servido para aumentar la desigualdad dentro de la isla, dentro de la sociedad cubana. Mientras que algunos cubanos se han beneficiado de la apertura del sector privado, otros se han quedado atrás, otros se han estancado. Los empresarios más prósperos suelen ser aquellos con acceso al capital o con conexiones dentro del gobierno, creando así una red de nepotismo o una red de palanquismo, como se denomina en Cuba, que si no tienes palanca no puedes acceder a oportunidades de mercado. Además, la incapacidad del gobierno para liberalizar completamente la economía en sectores clave como la energía, telecomunicaciones, agricultura, crea una situación en que la mayoría de los cubanos todavía tienen salarios muy bajos. Los precios altos de los bienes y escasa movilidad social. En conclusión, Cuba enfrenta el reto de mantener sus ideales socialistas mientras adopta estrategias capitalistas. Las reformas son prometedoras, sin duda, pero insuficientes para resolver las desigualdades y la gran dependencia externa que tiene la isla. La experiencia cubana sin duda ofrece lecciones para otras economías en transición. El experimento cubano, sin duda, yo creo, en mi opinión, está llegando a su fin. La economía de Cuba está peor que en el año 1959 y las personas, sin duda, cada día se cansan y se decepcionan más de este proyecto socialista, que ya de socialista tiene poco. Con esto concluyo mi presentación. Sin embargo, me gustaría terminar mi presentación con una cita final que me parece muy interesante y creo que resume en perfección lo que es
el socialismo cubano o la dictadura cubana en estos momentos. Y leo la cita: el futuro de Cuba dependerá de su capacidad para adaptarse a los rápidos cambios de la economía global. Con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya sido de su agrado y sin más, me despido. Gracias.